No sé cuánto tiempo viviré, pero el resto de mis días de tu lado no me apartaré. Siento la influencia alrededor que me invita a olvidarte, a alejarme de tu amor. Yo jamás renunciaré a lo que he podido sentir, a lo que he podido vivir. Aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor y no voy a callar, ni por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe dar. Ni siquiera en sueños encontré, yo busqué por todos lados y ahora que lo tengo no lo cambiaré. Me ha devuelto el sentido y la razón, es más hermoso que un tesoro y se ha quedado en mi corazón. Yo jamás renunciaré a lo que he podido vivir, a lo que he podido sentir. Aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor y he sentido tu viento a mi favor y no voy a cambiar por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe dar. Solo tu amor. Aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor y no voy a cambiar por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo tu amor sabe dar. Que Dios les bendiga. El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué le da la bienvenida a estos programas que han sido hechos para ti. En Juan 6:37 dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Que los disfrutes. Bendiciones. Es para mí una gran bendición estar con ustedes para poder en esta hora pues hablar un poco de esta situación que a muchas de las personas, tanto no hay edad, que están en este momento pues pasando situaciones difíciles con lo que es la depresión. Vamos a hablar en esta hora pues acerca de qué es una depresión, cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias y muchos de los orígenes de que está causando pues este síntoma en muchas personas. Pero quiero iniciar dándole gracias al Ministerio de Mujeres, a la Iglesia Cristiana Josué, de la cual soy miembro, pues que me han permitido participar, contribuyendo con lo que Dios me ha dado para cada uno de ustedes. Así es que
quería iniciar leyendo esta porción de la palabra de Dios en Isaías 61 que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí el Señor nos da una promesa para aquellos que están afligidos, aquellos que están quebrantados. Hay una solución y la solución es nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que conozcamos también cuál es el origen de por qué muchas personas en estos tiempos están viviendo este flagelo, porque es un flagelo a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestra voluntad, a nuestra vida. Así es que vamos a ver estos aspectos que es importante que ustedes lo conozcan, porque a veces solo dicen de depresión, pero a veces ni sabemos en realidad todo lo que conlleva una depresión en cualquier ser humano. Así es que vamos a comenzar definiendo qué es depresión. Es un trastorno emocional y mental que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Entonces vemos que esto es nuestra parte emocional y nuestra parte mental está siendo afectada por lo que es la depresión y que está contribuyendo que muchas de las actividades que nosotros hacíamos antes ya no las hagamos o no queremos intentar hacerlo. Entonces tenemos que estar sabedores que es un trastorno, ¿verdad?, emocional y mental, que esas dos partes que conforman también nuestra alma está afectada. Entonces vamos a ver también cómo saber si tengo depresión, porque hay gente que dice a cualquier cosita o tristeza es depresión. Vamos a ver aquí cuándo ya se puede determinar que es una depresión. Porque hoy como esa palabra está de moda, cada vez que alguien estás deprimida y a veces no están deprimida. Entonces vamos a ver cómo saber si la persona tiene depresión. Los sentimientos de tristeza, porque hay una tristeza, una desesperanza, una desmotivación, que muchas veces se consideran normales por algún evento que hemos pasado, un evento traumático, un evento de falta de trabajo, un despido, un divorcio. Eso es normal porque es parte del proceso de nuestras emociones que podemos estar en ese momento pasando. Pero también dice, en ocasiones estos periodos se establecen a veces semanas, puede ser meses, pero si no es tratado a tiempo esta situación, sí ya podemos ver, estamos ante una situación de una patología de depresión. Ya se vuelve ese sentimiento, esa tristeza, esa desesperanza, la desmotivación, ya prácticamente la persona pasa todos los días con esa situación y a cada momento. Entonces, no, como les digo, no a la primera persona que la califiquemos que está con una tristeza, que está desanimada, vos es que estás deprimida. Porque no, tiene que haber, para declararse depresión, tiene que pasar un proceso ya de mucho tiempo y al no dársele el tratamiento, o al no darse la atención que esta persona merece, claro, se vuelve ya una depresión totalmente ya definida como tal. Estos trastornos tienen relevancia cuando esto empieza a decirse ya una persona deprimida, cuando su entorno social, académico y laboral comienza a estar siendo efectos en esas áreas. Entonces sí ya vemos que ya podemos decir que la persona tiene ese trastorno emocional que es la depresión. Entonces, como les digo, ya afecta muchos ámbitos de la vida del ser humano. Entonces ya podemos llamarlo que ya la persona sí está en un proceso de depresión. Y muchas personas ya cuando no se les ha dado este tratamiento, ya empiezan con pensamientos de suicidio y desean la muerte. Entonces, claro, porque esto no se le dio el tratamiento en sus primeros momentos. Como les digo, es normal unas 2 semanas, ¿verdad? Pero hasta 3 semanas dependiendo también
cómo es la persona, porque no vamos a calificar a todos de depresión cuando muchas veces es una tristeza causada por una situación que de alguna manera ha causado esa situación, pero la persona muy rápido a veces se levanta. Cuando la persona no se levanta de este estado es que ya tenemos que darle la atención necesaria. Vamos a ver los tipos de depresiones que hay. Hay depresiones que se les llama, nosotros les llamamos depresiones mayores. Este tipo de depresión es el más grave. Síntomas que interfieren con la capacidad ya de trabajar de la persona. Ya en este tipo, el tipo de depresión mayor o el más grave, ya la persona ya no quiere hacer las actividades que hacía antes, como trabajar, estudiar, disfrutar de las actividades que hacía antes, aquello que le provocaba un bienestar, la persona abandona esos momentos, entonces se vuelve muchas veces, y la mayoría de veces la persona tiende mejor a aislarse, cuando no tendría que ser así, pero a veces como la familia no logra entender qué está pasando, por eso a veces es necesario buscarle la ayuda a esta persona. Esa es de alguna manera la depresión que más efectos adversos y daños causa en la persona. Hay también una depresión distémica, conocida como depresión leve. Esta no incapacita tanto, pero sí interfiere en el funcionamiento del bienestar personal. La persona pues se maneja y se mueve bien, pero ella internamente sí está pasando o está, digamos, la palabra que nosotros decimos, sufriendo esa situación, y a veces la persona no lo dice porque ¿qué van a decir? Que me van a catalogar ya que soy, y la persona no está en ese estado como es el estado grave. Entonces esta persona sí hace digamos, como su rutina, pero ella internamente se está sintiendo muy afectada. Está la otra depresión, la depresión maníaca, aparece en el trastorno muchas veces en las personas que se les diagnostica con bipolaridad. Estos cambios cíclicos que la persona presenta, muchas veces es elevado, que es la manía, y muchas veces en estados bajos de ánimo, entonces ahí ya le llamamos la depresión. Entonces se combinan esos estados, por eso se les llama trastornos bipolares, porque ahora están muy contentos y después están en un estado como muy deprimido. Ese es otro tipo de depresión. También están los trastornos depresivos estacionales. Ocurre durante una etapa del año y esto se da muy frecuente en los países, más que todo en los países de Europa, que es estacionario porque dependiendo del estado, del tiempo que ellos están viviendo, los estados del invierno, para que ellos son muy oscuros, son muy lluviosos. Muchas personas en estos países tienden a padecer las depresiones estacionales, o sea que aparece en una etapa de su vida. Entonces esto vemos también que se da mucho, como les digo, en países donde el ambiente tiende a estar como muy opaco, mucha lluvia, no ve el sol. Nosotros tenemos la bendición que tenemos un sol y a veces con el sol decimos, ay, ya no quiero el sol. Ellos desean ver el sol porque la persona pasa a veces por las mismas situaciones del ambiente, del tiempo, pasan muy encerradas. Entonces eso provoca que se manifieste una depresión estacional y eso afecta también a la persona en ese tiempo. Pero ya varias veces pasa esa situación que ella ya puede salir, que ve el sol, de alguna manera ella vuelve, pero puede ser que el siguiente año vuelva al mismo ciclo, pero va a estar saliendo. También se da la depresión posparto, principalmente en las madres que son primerizas. Hay muchas, eso no se conoce mucho aquí, pero ya en estos tiempos ya lo estamos viendo que se manifiesta más en mujeres que posteriormente a su parto sufren esta situación. Y muchas veces sus esposos no les ponen la atención, pero eso es real lo que ella está sintiendo y necesita mucha ayuda.
Entonces, esto no, pero ella no va a pasar así todo el tiempo. Es necesario también en los primeros días comenzar a tratar a esta madre, porque pues de alguna manera se abandona a ella misma y abandona muchas veces al bebé, pero es que no es que no lo quiera, no es que me estorba, es ella que está en un estado y una situación bien difícil. Aquí también muchas veces tiene efecto cómo es la persona, cómo es la mujer, su temperamento, su personalidad, muchas veces afecta también a que pueda manifestarse esta situación de depresión postparto. También vemos que hay depresión en la niñez. El niño deprimido puede simular estar enfermo, rehúsa ir a la escuela, no querer separarse de los padres o tener miedo a que alguno de los padres falte. Esto se da muchas veces también y hoy se está dando más frecuente por la situación de lo que todos conocemos que es el bullying, que sus compañeritos lo marginan, sus compañeritos le dicen cosas que a él en sus emociones, en sus sentimientos le está afectando. Entonces, cuando se presenten estos síntomas, un niño no diga, mira, no tenés que estar así porque, mira, si son niños, la única responsabilidad tuya es ir al colegio y jugar. No, hay que ponerle mucha atención a este tipo de depresión porque sí ya se están presentando también en los niños. La depresión asociada a otras enfermedades. Muchas personas que están pasando por una enfermedad crónica tienden muchas veces a estar en estas situaciones, pues ya no es la persona que era antes, tiene que someterse a una cantidad de medicamentos, tiene que someterse a procedimientos, tiene que estar a veces con personas que están en la misma situación. Entonces eso tiende a muchas mujeres o hombres también provocar la depresión asociada a enfermedades crónicas. Entonces, como vemos, hay una diversidad de depresiones, pero todas tienen un componente que vamos a irlo viendo nosotros, las personas que están con este tipo perdón la redundancia, de personas que están padeciendo estos síntomas, ponerles atención. No conmiserarse, no obligarlos a que hagan las cosas porque es un proceso, es de atenderlos, es de buscar las causas que están en esta persona provocando esas situaciones que a ellos les están afectando. Como les digo, nosotros tenemos que, las personas, los familiares que están cerca de ellos, tienen que buscar, pues si ellos definitivamente pueden buscar un profesional o nosotros. Como cristianos tenemos una fuente de sanidad importantísima y es nuestro Señor Jesucristo. Le digo, yo en mi trabajo he tratado muchas personas con depresión y a través de la ayuda del Espíritu Santo, a través de la ayuda de la palabra de Dios, las personas se han recuperado. Gracias a Dios, porque Dios es un Dios, como decíamos aquí, Él vino a tocar, Él vino a sanar a los abatidos, a aquellos que están quebrantados en sus vidas. Entonces tenemos en Él mucha ayuda de parte, cuando también hay algo importante, que creamos, porque dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Entonces vemos que aquí es importante también que personas que padecen, como le decía, alguna enfermedad ya crónica, ayudarles. Entonces, porque lo necesitan también. A veces le dicen, no tenés que estar así. Sí, no, ella no quisiera estar así, sino que ayudarle con palabras de ánimo, con la palabra de Dios, que es importante también. Ellos a veces no tienen como el ánimo de agarrar la palabra de Dios, pero estamos los que estamos alrededor de ellos y leerles, aunque en ese momento nosotros veamos que no hay una reacción, pero Dios sí está haciendo algo en esa vida que necesita con urgencia que sea atendido. Entonces, por eso nosotros tenemos que ponerle mucha atención a las personas que están en esta situación. Está también la depresión y fe. ¿Qué es la depresión y fe?
se debe distinguir un trastorno orgánico de otro que es psicológico y de otro que tiene un origen en lo moral. Porque muchas personas, hermano, tienden a relacionar situaciones morales o de pecado que pueden llevarlos también a una situación de depresión, con los estados también psicológicos donde están afectadas muchas funciones cerebrales, muchas funciones de voluntad. Entonces aquí voy a darles un ejemplo de este tipo de depresión. La depresión de Elías, todos que hemos leído la palabra de Dios sabemos que Elías fue un siervo de nuestro Señor. Fue un hombre que los que han leído la palabra y los que han leído acerca de Elías saben que Elías fue usado por nuestro Señor, fue usado por Dios, pero llegó un momento que su cansancio lo afectó de tal manera que una palabra le dijeron y lo trajo a esta situación que todos sabemos que él quería como hasta morirse, renegándole a Dios que por qué no se moría. Entonces, pero esta depresión de Elías, le podemos decir que en realidad era como un abatimiento por el cansancio que él tenía. Pues imagínense la obra que Dios había hecho a través de él, ¿verdad? Entonces, él ya estaba como cansado. Pero ¿quién fue que lo sacó de esa situación? Dios. Él fue él ya como quería morirse, pero Dios en su misericordia, él clamó y en realidad vino la sanidad para Elías. Vemos la depresión de David. Él tenía el abatimiento a causa del pecado. Entonces son dos tipos de abatimientos que se da en las personas. A veces, como aquí podríamos decir, cuáles fueron los orígenes de esta situación que pasó Elías y David. Ellos eran hombres de fe, pero vieron esta situación y como humanos que somos, pasaron por una situación. Pero ellos se recordaron que el del Dios Todopoderoso, del Dios grande, que para Él no hay nada imposible. Entonces, vemos también que está una depresión que viene a ser como a causa de la conversión. Esto se da porque muchas veces, hermano, las personas interpretan mal lo que es la palabra. Entonces, van asociando que en Dios no puede pasar nada, que ya con Dios no podemos ser tocados. Eso no lo dice la palabra. En la palabra de Dios dice que vamos a veces a sufrir aflicciones, pero ¿qué dice? Hay una promesa, pero de que todas ellas, dice, nos librará el Señor. Entonces vemos aquí, hermano, que a lo largo de todo este tiempo, años y siglos, pues hemos visto que podemos pasar en un estado así, pero lo importante es saber que pueda venir una situación de depresión, pero de esas el Señor nos va a salvar. El Señor, Él no está indiferente a lo que una persona con depresión pueda estar pasando. Él no está como ausente de esa situación, pero la persona a veces está más enfocada a lo que está sintiendo y que lo siente, porque es real lo que está sintiendo. Pero también es más poderoso alguien que de alguna manera tiene interés en él, que no esté en esa condición, como lo es nuestro Señor, nuestro Dios, que está interesado porque Él dice pues también que Él vino a dar libertad a esos cautivos, porque una persona en depresión es una persona que está cautiva emocionalmente, en su voluntad y muchas veces el intelecto. Más adelante en las siguientes ponencias vamos a ver también cómo hasta nuestro cuerpo, que es el templo y morada de nuestro Señor, del Espíritu Santo, cómo es afectado en sus áreas bioquímicas y los componentes químicos que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces vemos aquí que la depresión es real. Entonces la depresión va a causar a muchas personas que estén, y esto que acabamos de pasar, hermano,
esta situación que pasamos de la pandemia a muchas personas las ha dejado en estos momentos que tal vez en su momento fueron como muy fuertes, pero posterior a lo que hemos pasado, están sintiendo muchas veces los efectos de lo que vivieron. Pero hay una esperanza de saber que Dios es el más interesado en que la persona que está pasando por una situación de estas salga de ese estado. Dios vino por eso, a morir en la cruz del Calvario, porque quería que Él venir a dar libertad a los cautivos. Él vino a sanar a aquellos quebrantados. Él vino a rescatar del hoyo donde esta persona con depresión se siente. Él está para allí. Pero a veces las personas tienden a hacerle como más énfasis, a darle más cabida a lo que están sintiendo, que como les decía anteriormente, es real, y no ver la magnitud y el poder de Dios que tiene para librarnos de todas estas cosas. Porque de todas, dice Dios, nos librará cuando buscamos su presencia. De todo nos librará el Señor porque Él quiere. Si Él dice que a paz nos ha llamado, y una persona que está en una situación de depresión no tiene paz. Está, nada menos ayer veía una persona, mire, su semblante, le voy a dar seguimiento porque es una persona que una situación le originó otra. Entonces, a veces le dan más cabida a lo que ven, a lo que oyen, y eso afecta a muchas personas. Entonces, es necesario que nosotros podamos ayudar a aquellas personas que en este momento, y para eso nos ha enviado también Dios, a ayudar a aquellos que están en una situación de esta. ¿Y cómo? Podrían decir, mire, pero yo no sé nada de eso, pero conoce la palabra. Yo no puedo tratar a una persona, pero yo tengo a alguien donde la puedo llevar, si yo no puedo, pues puedo buscarle una ayuda. La iglesia, un profesional en el área, entonces ayuda hay, pero es necesario que también nosotros nos dispongamos a ser instrumentos de bendición para aquellas personas que están pasando por estas situaciones, porque el no darles atención, esos síntomas se van agravando y ya después van a tener efectos ya somatizados que por mucho tiempo que han estado con esas situaciones, ya los síntomas se somatizan y empiezan a sentir otros efectos que no los presentaban al inicio. Entonces, por eso es importante que nosotros seamos esas personas que podamos. Y muchas personas dicen, mire, es que yo no puedo ayudarles. Pero si conocemos la palabra de Dios, podemos ayudarles. Podemos ayudarle a estas personas. Estas personas es como tomarlas de la mano y no te voy a soltar. Y vamos a salir de esta situación. Porque es necesario a veces que les digamos, vamos. Porque aunque ella es la que está pasando, pero el hecho que uno le diga a la persona, te voy a ayudar, estoy contigo, ella siente un apoyo. Pero aquellas personas que, pues en lugar de eso, las personas le mira, levántate, ya mucho tiempo. Solo ellos saben cómo están, pero sabemos que, como les digo y les vuelvo, insisto, hay alguien que sí tiene una solución para eso. Porque dice la palabra de Dios que Él, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, fueron dejadas, dice, todas nuestros dolores, todas las enfermedades. Porque como les digo, hay muchas personas que es el pasar con mucho tiempo con estos síntomas, les llega a afectar otras partes de sus cuerpos. En un primer momento son nuestras emociones, son nuestros sentimientos, pero después puede llegar a otras partes del cuerpo si no se les da la debida atención a cada una de estas personas. Entonces, hermanos, es importante nosotros y ustedes en esta hora están oyendo, están viendo esta enseñanza que estamos dando, saber de que una persona en estado de depresión puede salir. Y a veces, con la ayuda de nosotros, con la ayuda de aquellas personas que estamos tal vez, que nos puede pasar a muchas personas también, pero cuando sabemos que hay alguien que él sabe lo que estamos pasando,
Él sabe lo que estamos sintiendo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay esperanza para aquel que cree. Porque dice la palabra de Dios que para el que cree, todo es posible. Entonces, si creemos que Dios ha sanado cánceres, ha sanado diabetes, ha sanado tantas enfermedades, ¿cómo no va a sanar aquel que en sus emociones, en el alma está afectado? Porque esto radica en el alma, porque ahí están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto. Porque una persona deprimida, esas áreas están afectadas. Entonces, si el alma, nosotros, es parte de lo que Dios quiere de nosotros, Él lo puede sanar. Si lo que Dios dice creo es bueno, pero las circunstancias, los orígenes con los cuales la persona llegó a ese estado de depresión, el Señor lo puede sanar. Si para Él, como les digo, no hay nada imposible. Entonces es importante que nosotros en esta hora tomemos una decisión de que si un día pues tenemos la oportunidad de estar con alguien, darle palabras de esperanza, darle palabras de ánimo a través de la palabra, no de lo que yo digo, sino qué dice la palabra de Dios. Animarlos con esta palabra. Como les digo, he atendido a muchas personas con depresión y a través de la palabra y que le han creído a Dios han salido de esos estados. Entonces ya estas personas ayudan a otros para salir de esta situación, porque la cantidad de personas que en este momento vemos que hay con depresión son muchas. Entonces, y esto podría aumentar en la medida que la persona le pone más a oído a lo que oye, a lo que está viendo, y cosas que a veces en lugar de ayudarle, le afectan más, y que le ponemos más atención a lo trágico, le ponemos más atención a lo que está pasando o sufriendo las personas y el mundo ahora entero. Pero Dios es dueño de ese mundo en el cual puede hacer milagros en las personas que así se dispongan. Entonces es importante, hermano, que si ustedes, como les he dicho ahora, que sabemos que es una depresión y que la depresión es real, porque la persona, los síntomas que siente son reales, pero hay alguien que puede ayudarle a salir de esa situación. Hay alguien, nosotros tal vez somos como el instrumento que Dios va a usar, cuando también nosotros le creemos a Dios. Porque es importante que también nosotros creamos, porque si vamos creyendo que Dios no puede hacer, no le podemos ayudar a la persona, pero donde sabemos que Dios puede ayudar a salir de esta situación, es real, porque Dios es real. Y Dios es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Entonces el Señor, como el Señor Jesús, está junto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los más interesados en que las personas salgan de estos estados de depresión, de estos estados que afectan no solo a veces a la persona que lo está pasando, sino al núcleo familiar o a la familia extendida. Entonces, hermano, hay esperanza. Para aquel que cree, todo le es posible. El Señor nos dice hoy en su palabra en Isaías 55:11, la palabra que sale de mi boca no regresa a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá todos mis propósitos. El Ministerio de Mujeres desea que la palabra preciosa de Dios que acabamos de escuchar haya sido de edificación para sus vidas y haya ministrado su alma, su mente y su espíritu con mucha paz, gozo, amor, perdón y mucha esperanza. Le invito a que haga conmigo la siguiente oración para estar seguro que el día que muramos iremos al cielo directamente con el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todo corazón y te pido perdón por todos mis pecados y por haberte ofendido. Reconozco, Jesús, que eres el Hijo de Dios y que viniste a morir por mis pecados. Gracias por perdonarme y morir en mi lugar. Jesús, te acepto en mi corazón como el único y suficiente Salvador de mi vida y te ruego que tu Santo Espíritu
guíe mis pasos de hoy en adelante para permanecer en tu voluntad. Te suplico escribas el nombre en el libro de la vida y estar seguro que viviré contigo toda una eternidad. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Si hiciste la oración conmigo, te felicito. Aquí está en los cielos y nuestro Padre Celestial te ha adoptado como su hijo. Que Dios me les bendiga.